Hablaremos hoy de John Winthrop y sus andanzas en Nueva Inglaterra. Así que vamos a ubicarnos astutamente al principio del siglo XVII en Nueva Inglaterra, aquella región donde se instalaron algunas de las primeras colonias de ingleses, cerca de Boston. En 1630 llegó el más importante de los contingentes posteriores al Mayflower, que fue aquel barco de puritanos que llegó. Estaba bajo el mando de un señor llamado John Winthrop, que se iba a constituir como gobernador de la colonia, no bien llegara. Winthrop había vendido todas sus propiedades y había invertido todo lo que tenía en esta aventura. Lo siguieron varias familias que ya lo habían consagrado líder en Inglaterra. Antes de viajar ya el tipo era el que cortaba el bacalao. Winthrop era puritano y había llegado a la conclusión de que en Inglaterra, superpoblada, carente de religiosidad y mal gobernada, era poco lo que se podía hacer y que la solución estaba en las colonias, donde debía llevarse a cabo una serie de actos redentores. Winthrop era además abogado. Dice que parecía ser un hombre triste pero enérgico. Era alto y tenía una cara muy larga, como suelen tener los altos, ya que si un petizo tuviese la cara muy larga, le ocuparía la mayor parte de su organización psicofísica. En su viaje, Winthrop sintió que él y sus compañeros se veían envueltos en lo que parecía un episodio bíblico y dejó constancia de esto en su diario de bitácora, o en su diario, porque va a ser de bitácora, simplemente porque estemos embarcados, ¿no? Indicó algunas señales en este diario que parecían mostrar que el favor divino acompañaba aquel viaje. Primera señal del cielo: visita de palomas a la cubierta. Evidentemente un milagro. Segundo, ráfagas de perfumes edénicos que atravesaba la embarcación. Che, dice, qué olor a perfume edénico que hay acá. Se regocijaba Winthrop también al recibir, o se regocijó, al recibir la siguiente información. Los indios en un área de 500 kilómetros estaban siendo diezmados por la viruela. Y Winthrop escribió: esto significa que Dios ha dejado en claro nuestro derecho a ocupar este territorio. Y a esto le llamaba pensar. Una vez en Nueva Inglaterra, Winthrop fundó una teocracia cruel. Dijo: en este momento procedo a fundar una teocracia cruel. Era, desde luego, inflexible al enfrentar cualquier tipo de disidencia o conducta pecaminosa. En esto consisten las teocracias crueles. En agosto de 1630, durante las primeras semanas pasadas en la colonia, Winthrop hizo quemar la casa de un tal Thomas Norton porque el tipo había andado de juerga. El tipo salió con unas minas y dice: bueno, dijo Winthrop, en ejercicio de la teocracia cruel, vamos a quemarle la casa. Después, para completar el asunto, lo mandaron a Inglaterra en un cepo. Bueno, en junio del siguiente año, el señor Phillips Radcliffe se quedó sin orejas debido a unas críticas que hizo contra la iglesia de Winthrop. En 1634 apareció una especie de oposición a Winthrop. La señora Anne Hutchinson, que había nacido en 1541 y que fue la primera mujer en adquirir cierta importancia en Norteamérica, se le plantó firmemente como oposición. Era una chica que provenía de Lincolnshire y era una de los 13 hijos de un pastor anglicano. Anne se casó con un comerciante llamado Hutchinson y tuvo 12 hijos. Era muy religiosa,
parece ser que asistía siempre a los sermones que daba un señor John Coron, predicador que luego de ser expulsado de Inglaterra viajó a las colonias. Bueno, esta chica, que tuvo muchos hijos, parece que era capaz de parir sin que nadie la asistiera. Y ella misma se ofrecía de comadrona para ayudar a otras mujeres en esta misma situación. Era muy experta en la preparación de tónicos y daba consejos de medicina a mucha gente, tal como ocurre con nuestra oyente de la tercera fila. Ya en Nueva Inglaterra, Ana solía reunir en su casa grupos de discusión después de los sermones. Iban a escuchar los sermones de John Coron y después se reunían a discutir. Mirá lo que dijo este tipo, qué es eso. Cada palabra de Coron era analizada minuciosamente y se formó una especie de iglesia paralela o enfrentada, como usted quiera, a la de Winthrop. Ana afirmaba que la redención era un don divino que no podía obtenerse mediante esfuerzos humanos, que no bastaba el simple esfuerzo humano, sino que había que conseguir el favor divino, pero es como el amor finalmente, no importa lo que uno haga. Eso decía Ana, mejor dicho, eso no decía Ana, lo digo yo. Ahora, esta lógica, a saber que la redención es un don de Dios, era evidentemente subversiva. Si había un poder que el clero de Nueva Inglaterra todavía mantenía, era el que le confería el derecho a designar quién podía ser aceptado como miembro pleno de la Iglesia. El control sobre el esfuerzo era el modo más obvio de ejercer este poder. Es decir, usted era el que decidía quién se esforzaba bien y quién no. Si usted decía, después de todo es el cielo quien lo decide... La divina providencia, qué sé yo. Entonces Winthrop, que prometía el cielo a cambio de esfuerzo, no se mostró nada contento con estas prédicas de Anita Hutchinson y empezó a perseguirla en el sentido metafórico. El primero que cayó fue Coron, el predicador amigo de Ana, que fue llevado ante un consejo de obispos y fue desterrado. Ana fue acusada de herejía y la excomulgaron, y Winthrop empezó a decir que Anne estaba siendo manipulada por el diablo mismo, y que era en verdad una bruja. Descubrió, vaya a ser cómo, que Anne había tenido un aborto y describió este hombre Winthrop el aborto como una señal de la ira de Dios. Una amiga de Ana había dado a luz un niño muerto y Winthrop habló del nacimiento de un monstruo diabólico y ordenó una investigación del cadáver del niño a fin de estudiar los órganos del diablo. Un pensador. Un verdadero pensador. Anita Hutchinson y sus familiares huyeron a Pelham Bay, que es en el actual estado de New York. De todos modos, allí, todos menos una de las hijas de Ana fueron asesinados, pero por unos indios, uno de los pocos indios que se habían salvado de la viruela en 1643, lo que viene a dar la razón a Winthrop, que decía que la mortandad de indios era una señal favorable. Estos indios mataron a Ana, pero no por razones religiosas, o tal vez sí, pero nosotros lo ignoramos. John Winthrop se quedó tranquilo, entonces, ya que la muerte violenta de Ana lo fortaleció en su convencimiento, lo tomó como un nuevo hecho providencial. Claro. Incluso le decía, Dios, pará, dice, no me favorezcas más porque ya es demasiado. A partir de entonces empezó a escribir Winthrop y produjo literatura piadosa de la peor calaña. Su principal tema era Anna Hutchinson, a la que llamó la Jezabel norteamericana. Algunos han dicho que el protestantismo, en algunas de sus variantes, es la fuerza generadora de la mentalidad capitalista, las técnicas de concentración de los esfuerzos en el trabajo. Uno de ellos fue Weber, que escribió un tratado llamado La ética protestante y el espíritu del capitalismo.
Las obras piadosas eran, sí, inútiles como medio de obtener la salvación, porque ésta ya estaba decidida, pero eran indispensables estas obras como signo de elección para librarse del temor a la condenación e inducir lo que Lutero denominaba como el sentimiento de la bendita certeza, la convicción de estar salvado. Es decir, la buena obra era un indicio de que uno ya estaba salvado. Es claro cuál es la diferencia, ¿no? Como así también el calvinismo considera que la prosperidad es un signo del favor divino. Esto es Weintraub. Claro. Usted saca la lotería y se salvó. Es el favor divino, pero también si usted prospera también es un signo del favor divino. Claro. Es decir, es terrible. Sí, claro. Si usted es pobre no recibe los Si favores. usted es pobre es evidentemente por pecador. su culpa. Claro. De algún modo Dios le está haciendo saber que está enojado con usted. Encima eso, dicen los muchachos. Sí. Entre esto, los lugareños que decían que los dioses estaban enojados porque el volcán entraba en erupción, no hay ninguna diferencia, como no sea a favor de estos últimos. Esta idea, la historia ya terminó, la historia de Weintraub, pero la idea de él no terminó. No terminó en absoluto. Aquí se están retirando partidarios de John Weintraub. A los que no le ha gustado mucho este informe. Es que nosotros somos de Ana. Sí, somos de Hutchinson. Y no diré más sobre el asunto, está bien, ¿para qué? Tener charlas de esta naturaleza, pero pobre Anita, la liquidaron. La liquidaron los indios y algunos sospechan, con esto quería terminar, que en realidad estos no eran indios verdaderos, claro, sino agentes de Weintraub disfrazados de tales. No de tales de Mileto. No, de indios. No, de indios norteamericanos, que es un disfraz relativamente sencillo. Sí. Es un disfraz más de omisión que de construcción. Y así terminó sus días Ana. Pero nunca ha podido demostrarse que Weintraub tenía algo que ver con esta acción de los indios. Hemos ido a la discoteca y justamente el discotecario se encontraba con los mormones. Claro. Y estaban esperándolo también los testigos de Jehová, haciendo cola para los mormones, los Longipietro de la Luz Divina y otras sectas, porque el hombre no encuentra a Dios. Anunció que estaba buscando a Dios, entonces le cambiaron todos a ver si lo encontraban. Cuando le expliqué este asunto, tomó curiosamente el discotecario, que siempre toma el peor de los partidos, el partido de Weintraub. Y me entregó, para ilustrar esta charla, el tango Matala. Claro. El consejo que él seguramente le hubiera dado al John Weintraub. Canta Edmundo Rivero este tango de Eduardo Bonesi que se llama Matala, y que fue compuesto acordándose de Weintraub, de Anita Hutchinson y de estos falsos indios que al parecer la asesinaron. Adelante, don Edmundo.